NSE Producciones presenta Adiós por la ciencia. Un espacio para descubrir de la mano de especialistas en ciencia la perfección de la naturaleza y el orden maravilloso puesto por el Creador. Adiós por la ciencia. Detrás de la fuerza que hace vibrar las partículas atómicas, debemos suponer un espíritu inteligente y consciente. Palabras del padre de la mecánica cuántica, Nobel en 1918, Max Planck. Así comienza, queridos amigos, el programa de hoy dedicado en continuación con este hilo conductor del principio antrópico. Vamos a recordar que el principio antrópico es aquel que demuestra a través de la observación científica, sobre todo del espacio, o sea, de la astrofísica y de otras ciencias, cómo todo el universo está perfectamente diseñado con una finalidad, que es la vida y no solo la vida, increíblemente la posibilidad de la vida humana en la Tierra y su correcto desarrollo. Esta es una idea impresionante y que se demuestra científicamente. Lo hizo así, entre otros muchos, el padre Manuel Carreira, que, como saben, era un gran científico y que nos dejó para volver a la casa del padre no hace tanto tiempo. Y bueno, pues Mónica Nova, doctora en biodiversidad, está también siguiendo este hilo conductor para desarrollar ya el 5º programa hoy con un matiz bien interesante, porque la última vez te hicimos una pregunta, doctora. ¿De qué se trataba? Bienvenida ante todo. Bien, bueno, la pregunta era simple, era si consideraba que hay una tendencia en negar a Dios. Entre algún sector de los científicos. Sí, entre el sector de la ciencia. Pero pues antes de, digamos, de como dar inicio a esa pregunta o responder a la pregunta, pues yo sí quería que tuviéramos claro que nosotros como cristianos creemos en la Santa Madre, la Iglesia Católica, que nos enseña y que es muy sabia y que siempre nos ha dicho, desde siglos hasta ahora, que la Biblia es infalible con respecto a las verdades religiosas, no en asuntos que no son importantes para la salvación, ¿no? Es decir, una cosa es que nosotros creemos que la Biblia tiene la palabra de Dios y otra que las personas confundan que esa palabra de Dios, que las Sagradas Escrituras nos muestran cosas que tengan relación con la ciencia, con lo que es el movimiento de los planetas, con lo que es en sí el universo y el comportamiento de la materia. Para eso está la ciencia. Y los científicos lo que hacen es explicarnos a través de las 4 leyes fundamentales el comportamiento de la materia. He entendido. Bueno, de hecho, ya a principios del siglo V escribía San Agustín que los cristianos no debemos tratar de resolver cuestiones científicas con las Sagradas Escrituras, como diciendo que son dos temas distintos. Y muy cerca de nosotros, en 1981, el Papa San Juan Pablo II escribió esto: la Biblia nos habla del origen del universo y su creación, no para proporcionarnos un tratado científico, sino para establecer las correctas relaciones del hombre con Dios y con el universo. Y con el fin de enseñar esta verdad, se expresa en los términos de la cosmología conocida en los tiempos del escritor sagrado. Buena, interesante cita del Papa Santo. Exactamente, y eso es lo que muchos científicos no saben discernir, en que nosotros como creyentes no estamos imponiendo una verdad con relación a temas de ciencia. Sí, y además es que lo que hemos venido trabajando a lo largo de estas series es que la ciencia y fe no tienen por qué estar en contradicción. Muchos científicos nos dicen que la ciencia y la religión son como dos ventanas con diferentes formas de observar el mundo.
¿no? Y esas dos ventanas pues dan al mismo mundo, pero muestran aspectos diversos de él. Ujú. Digamos, la ciencia se ocupa de lo que son los procesos que explican el mundo natural, lo que yo les decía, el comportamiento de la materia, digamos, la formación de las galaxias, las estrellas, del espacio, de cómo se mueven los planetas y del origen de los organismos, incluyendo los seres humanos. Y la religión se ocupa del significado y el propósito del mundo y de la vida humana, de las cuestiones fundamentales de por qué estamos aquí, etcétera, ¿no? Y de la correcta relación entre, evidentemente, entre nosotros con nuestro creador, ¿no? Y obviamente es un indicador también de los valores morales que nos deben inspirar para gobernar la vida, nuestras vidas. Entendido. Pero Mónica, en el programa anterior recuerdo que nos habíamos quedado como en pausa en esta pregunta que recordábamos al inicio, porque tú, fuera de antena, fue interesante, me comentabas que cuando investigas para preparar estos programas, en temas científicos, atención, en temas puramente científicos, te quedas bastante aterrada de ver el sesgo como partidista de muchos artículos pseudocientíficos, o sea, como que quieren imponer un modo de divulgar la ciencia abiertamente ateo y ya con un prejuicio muy fuerte. ¿Es así? Totalmente, o sea, lo que a veces impera es la opinión personal más que una evidencia cuantificable que nos demuestre que lo que están diciendo es real, ¿no? Entonces, Exacto. como les digo, vivimos en un mundo en que, incluso no solamente en el ámbito de la ciencia, sino en el ámbito en general, en la sociedad actual, ¿no? En que decir, digamos, que uno es creyente, pues no está de moda y que está de moda, eso sí, es más digno para la sociedad de hoy, es decir, que es uno que no es creyente, ¿no? Que no existe Dios, ¿no? Y pues desafortunadamente el problema también yo creo que es de muchos católicos o de muchas personas también que viven como si Dios no existiera, es decir, que prescindimos de la presencia de Dios. Es decir, Dios realmente pues no interesa y cuando interesa es cuando tengo algún tipo de necesidad. Es muy común escuchar a madres que dicen que su hijo no es creyente o es no creyente abiertamente porque simplemente, y es verdad, ¿no? Muchas veces es porque tienen muy poca idea de la ciencia. Pero bueno, esto ya te voy a dejar que tú lo expliques. ¿Por qué afirman que no existe Dios? Esto, o sea, sí, un joven, recuerdo que grabando una encuesta por la calle decía: nosotros no somos hijos de Dios, somos hijos de la ciencia. La cosa más absurda del mundo, ¿no? ¿Cómo vas a ser hijo de la ciencia? Él lo que había oído en su casa lo repetía. ¿No es así? Sí, también yo tuve una experiencia hace poco que una amiga me comentaba que su hija adolescente le decía que realmente que Dios no existía y la mamá me decía, no, es que la niña lee mucho y le dije, ¿y qué tipo de libros? Me dijo, no, lee mucho por internet. Entonces uno dice, bueno, pues hay que empezar a ¿Qué dudar. tipo de webs visita? Exactamente, entonces, Ujú. ¿Qué seriedad tienen? mm, Esto, entonces esto es terrible, sí. sí, Adelante. hermana, es que muchos se llaman ateos, yo creo que es por falta de criterio o de formación. Y el problema que veo ahora es como ese bombardeo continuo de esa información equivocada y sobre todo desvirtuada. Y a mí me gustó una frase que decía un bloguero católico, dice, los hombres quisieron tener razón y ciencia sin fe y han terminado por quedarse sin fe, sin ciencia y sin razón. Caramba, una gran pérdida, ¿no? Una pérdida que a veces hace que la persona después de muchos años vuelve a recapacitar y se da cuenta de cómo el mundo está perfectamente creado para algo que es nuestro tema, ¿no? Y esto es lo que les vuelve a hacer caer en la cuenta de que hay una inteligencia, un amor, una sabiduría detrás de todo lo que observamos y detrás de lo que somos. Bueno, uno decía que una mentira 100 veces repetida acaba siendo verdad. Esto es terrible y no es cierto, pero aquí estamos ante una mentira no ya 100 veces, sino probablemente dicha millones de veces y acaba calando en las inteligencias, ¿no?
Claro, eso sí, desafortunadamente. Pero bueno, hermana, eso tampoco es algo tan nuevo. Claro. Yo le voy a contar una historia, una anécdota muy curioso que leí y que me dio muchísima risa y dije, no, ¿por qué no traerlo al programa, no? Decían que hacia el año 1892 un anciano iba en un tren y también iba y coincidía con un universitario como en el mismo vagón. Y el anciano leía un libro y el joven se percató de que ese libro que leía era la Biblia y le dijo pues al anciano, ¿usted todavía cree en ese libro lleno de fábulas y de cuentos? Y a lo que le respondió pues el anciano, sí, por supuesto, pero este no es un libro lleno pues de fábulas ni de cuentos, es la palabra de Dios. Y le dice el ancianito, ¿cree usted que estoy equivocado? Y entonces el joven le responde, pues claro que está equivocado. Usted, señor, debería dedicarse a estudiar ciencia e historia universal. Y lo que le decía era que vería como la Revolución Francesa, que ocurrió hace más de 100 años, pues que mostró la miopía y, entre comillas, la estupidez y las mentiras de la religión. Entonces el joven le decía, y eso es lo que repiten muchos jóvenes, ¿no? Solo las personas sin culturas o los fanáticos todavía creen en Dios o en esas tonterías que están en la Biblia. Entonces el Señor le dijo, también le dijo, debería conocer un poco más lo que dicen los científicos de esas cosas. Miren los errores que yo les estoy diciendo, ¿no? Y el joven, pues, como no tenía tanto tiempo para explicarlo, entonces le di, porque se tenía que bajar, le dijo, déjeme al anciano, déjeme su tarjeta con su dirección para que le pueda, digamos, enviar material científico pues por correo y así se ilustra un poco. Entonces el hombre anciano sacó una tarjeta de su bolsillo y se la dio al joven. Y pues, ¿qué pasó? Pues que el joven se quedó estupefacto al leer en la tarjeta quién era aquel anciano. Y pues adivine qué, hermana, pues el joven en la tarjeta decía profesor Luis Pasteur, director general del Instituto Nacional de Investigaciones Científicas de la Universidad de Francia. Y este hecho es muy curioso porque realmente se recoge en una autobiografía pues de Louis Pasteur, quien pues afirmaba que, y me gusta muchísimo lo que dice, que un poco de ciencia nos aparte de Dios, pero mucha nos aproxima a Él. Y es todo lo que hemos visto a lo largo de los programas de muchos científicos que son muy serios en sus investigaciones, pero que no dejan de ser creyentes. Al contrario, por eso mismo, ¿no? Porque son serios. Bien, y consecuentes. Verdaderamente esta historia, esta anécdota es sabrosísima e histórica, ¿verdad? Y también demuestra la paciencia y la humildad de los hombres serios, ¿eh? De un Louis Pasteur que era un hombre humilde, o sea, no es que se fuera a enfrentar con aquel joven, pero esperó hasta el momento de entregarle la tarjeta. Bueno, verdaderamente precisamente este científico Pasteur, que tengo entendido que murió en 1895, ha pasado a la historia por una importante contribución científica que Sí, nunca hermana. fue en realidad un obstáculo para su fe católica. ¿Cuál Es es? el padre de la microbiología. Ajá. Bueno, y esto nos puede recordar una anécdota curiosa, ¿no? El diálogo entre un sacerdote y un no creyente. Imagínate que en una ocasión un ateo le dice a un sacerdote, demuéstreme que hay Dios y me convertiré en un cristiano. El sacerdote le contestó, demuéstreme usted que no hay Dios y me convertiré en un ateo. No puedo, replicó el ateo. Y en una cosa tan trascendental, le dice el sacerdote, de la cual depende toda la eternidad, usted se arriesga a seguir unas ideas que no se pueden demostrar. Menudo disparate. Yo tengo muchas razones que apoyan mi fe en Dios. ¿No es así, Mónica? Sí, exactamente. Y a mí, o sea, a mí algo que me parece sorprendente y muy curioso es que los que dicen no creer aseguran que sus herramientas de trabajo son el intelecto y la ciencia. Pero pues como que lo que decían es, como que no parecen conocer muy bien
qué tipo de herramientas están utilizando, porque la primera, el intelecto, pues es puramente metafísica y la segunda solo puede existir sobre una base igual metafísica. Entonces, yo sí reconozco, o sea, digamos, respeto, o sea, a todo el mundo se tiene que respetar, inclusive a ese sector que dice no creer, incluso con prejuicio a bordo, ¿no? Pero sí que me causa respeto los que se dicen agnósticos, pero que saben distinguir entre lo que es la física o la ciencia y la metafísica, es decir, que sin cuestionar los avances de la ciencia, pues tienen claros sus límites, ¿no? Y no pretenden hacerle demostrar cosas situadas fuera de su ámbito de conocimiento. Sí, te entiendo muy bien, no como otros pseudocientíficos o científicos de verdad, que puede ser que en su rama dominen un aspecto, como el doctor Hawkins, ¿no? El Sí, profesor, por exactamente. ejemplo, pero que cuando, digamos, se extralimita a hacer afirmaciones que escapan a los límites de su ciencia, es donde empieza a proferir errores mayúsculos, ¿no? Y en esto sí que hemos de ser todos humildes, ¿no? Y conocer las limitaciones de nuestro conocimiento. De hecho, mira, las neuronas se estudian y lo hemos hecho en algún programa y es interesantísimo, ¿eh? Pero, por ejemplo, el concepto de intelecto es una categoría metafísica. Comprender es una categoría metafísica y, por supuesto, verdad es una categoría metafísica. Mónica, lo que sí está claro es que tiene que haber un ser inteligente detrás. Porque que todo sea fruto de la casualidad es tan absurdo que, o sea, parece demasiada casualidad. Y esto mismo, demostrado por muchos científicos, es que de modo científico, de modo racional, es lo que más demuestra la necesidad de un creador. Sí, exacto. Muchos científicos, de hecho, han afirmado que creen profundamente en alguien detrás de todo esto. Quizás no solamente desde el punto de vista cristiano católico, pero por lo menos lo que les decía, respetan y dicen es probable, muy probable para ellos, ¿no? Que exista alguien detrás de todo este orden, de todo este universo tan maravilloso y sobre O todo evidente, ¿no? de la Tierra. Ujú. Entonces, pero lo que yo sí también quiero aclarar, hermana, es que yo siempre he defendido que el método científico y el conocimiento científico experimental es muy importante. Es decir, lo que decía el padre Carreira a mí me llamaba mucho la atención. O sea, usted puede decir cosas muy bonitas, ideas muy bonitas, pero si no es cuantificable, pues se quedan ideas muy bonitas. Entonces, lo que le quiero decir es que sí, efectivamente eso es cierto. El conocimiento científico experimental es muy importante, aunque tampoco es el único modo de conocer, ¿no? También es muy válido el conocimiento histórico y el metafísico, ¿no? Además, también, como lo hemos dicho siempre, tenemos que reconocer que la ciencia no lo explica todo. Hay cosas que se le escapan y le pondría un ejemplo, hay lo mismo que una red, una trama grande, no puede capturar los peces pequeños, pero eso no significa que no existen esos peces pequeños. Las sardinas, los boquerones y tal. Exactamente. Bueno, la ciencia efectivamente explica cómo funciona la naturaleza y no alcanza, porque no le toca, el por qué funciona así. Esto sería y es de hecho objeto de la filosofía, ¿no? Las razones para creer son suficientes. En el Concilio Vaticano I ya se demuestra que por la razón podemos conocer la existencia de Dios, ¿sí? Pero Dios quiere que el hombre lo acepte libremente y no a la fuerza, ¿sí? Por eso no coacciona nuestra inteligencia. Las verdades de la fe son razonables y ciertas, las podemos creer con toda firmeza, pero, o sea, no se nos imponen con una evidencia aplastante y coercitiva, sino que nos respetan. Y eso es una prueba más de la delicadeza del Señor. Exactamente, Dios es
no, nunca te va a forzar a absolutamente nada. Entonces, lo que también tratamos de decir es que no hay ningún argumento científico que nos demuestre que no existe Dios. Es más, podríamos decir que hay muchos datos científicos que confirman nuestra fe. Incluso desde lo que dicen los astrónomos sobre el origen del cosmos, es decir, que hay algo detrás, alguien más, hasta reflexionar sobre el lugar privilegiado de la Tierra. Y desde las leyes de la física al privilegio de la posición de nuestro planeta, como que todo pareciese a conjurar a esa dirección, a que realmente está hecho para nosotros, ¿no? Sin embargo, como hemos venido diciendo, pues existen muchos científicos que no reconocen esa verdad. Por ejemplo, Hopkins, como lo mencionó la hermana, él nos decía que las leyes de la física pueden explicar el universo sin la necesidad de Dios. De hecho, él decía que el Big Bang había surgido por una fluctuación cuántica. Sí, que recuerdo que lo comentabas en un programa Sí, anterior diciendo, ¿qué será eso? O sea, palabras que suenan muy bien, pero que no se sabe lo que es. Entonces, falta más fe para creer en la fluctuación cuántica que en Dios. Bueno, exacto. pero sería una especie de creencia, ¿sí? Esto no se puede demostrar. Supongo que el mismo Hawkins tendría que enfrentarse a la inevitable pregunta. Entonces, ¿qué hubo antes? Aunque vamos a recordar con el padre Carreira de que antes de la creación no había un antes. No había un antes, efectivamente. Pues incluso él mismo Hawking decía que la pregunta no tenía sentido, porque él decía que el tiempo no existía antes del Big Bang. Eso es cierto. Así, eso es cierto. Así que no había tiempo en el que Dios pudiera crear el universo. Es verdad. Ni tiempo ni espacio, porque ambas estaban, y tenía razón, pero lo que él no cuenta es que Dios está fuera del tiempo y espacio, ¿no? Entonces a Hawking le parecía que había una mejor explicación para el origen del universo que un Dios creador. Y él, hermana, él siempre se declaró ateo. Aunque hay un dato muy curioso de él, porque yo leí una vez una entrevista que le hicieron más o menos por el 2007, en donde él decía, las leyes sí, han podido ser decretadas por Dios, pero Dios no interviene para romper las leyes. Y eso también es cierto. Cuando hay ese rompimiento de las leyes es cuando es lo que nosotros conocemos como los milagros. ¿Correcto? No es romper una ley, es una excepción de la ley. La Exactamente. ley se sigue dando. Bueno, vamos a ver. Eh, ¿Acaso no pudo haber una inteligencia superior que pusiera la cosa en marcha fuera del espacio y del tiempo? Es decir, vale, no había un espacio y tiempo, pero es que Dios nuestro Señor no depende de nada, no depende ni siquiera del espacio y del tiempo, que los ha creado también. Mónica, tú nos has comentado que el vacío, ¿te acuerdas? En un programa que se dedicó a esto, no está de hecho tan vacío, más bien el vacío está lleno de partículas. No es lo mismo decir la nada que el vacío. Exacto, hermana. Entonces, digamos, y como yo les he comentado, por ejemplo, que entre los protones y los electrones hay vacío, no hay nada. O sea, es decir, no es que no exista nada, es que hay vacío. Y eso, es decir, hay que tener claro, es muy diferente la nada, porque de la nada nada surge, al vacío. Ujú. Entonces, lo que nosotros nos podríamos preguntar, ¿qué es lo que transmite este orden? Y la respuesta tendría que ver con una comprensión muy profunda de lo que es la naturaleza del vacío. Entonces, se cree, pues evidentemente, que el vacío está relleno de partículas virtuales en fluctuación. Eso es lo que es la fluctuación cuántica, ¿no? Es decir, que las partículas que vienen pero asimismo se van. Y estas partículas existen por muy poco tiempo y después desaparecen. Y esas continuas fluctuaciones que no son detectables para el ojo humano son las responsables de esa transmisión de la fuerza. Y por lo tanto, en realidad, lo que digo yo, el vacío en realidad no es vacío, Ujú. sino que está lleno de partículas
de fluctuaciones y nosotros nos podríamos, sino que están en un nivel de energía mucho más bajo y nosotros podríamos, alguien podría decir, bueno, ¿y quién puso las partículas? Oh, ¿Mm? claro, es la pregunta que se impone, ¿no? Exacto. Pero en fin, ya hemos llegado de hecho al final del programa, que quizás podríamos, no sé si lo quieres dejar aquí, continuar el próximo día, porque quizás terminar con una frase como la del inicio, ¿no? Y me gustaría que la dejes como interrogante ya para continuar la próxima vez. Sí, hay un científico que ganó el premio Nobel en 1932 que se llama Werner Heisenberg. Es un alemán importantísimo, muy importante. Lo veremos la próxima semana, Ujú. si Dios quiere, y que nos dice, el primer trago de la copa de las ciencias naturales te volverá ateo. Y eso es muy cierto, lo digo por experiencia propia, pero en el fondo de esa copa te esperará Dios. Bueno, has quedado comprometida en explicarnos esta frase, ¿eh? Exacto. Para ver qué significa y que todos nuestros amigos oyentes, amantes de la ciencia, amantes de la verdad, pues descubran en el fondo de la verdad al que les está esperando. Muchas gracias a todos por acompañarnos.